Buen día, amada iglesia. Bienvenidos. Identidad eterna. Identidad proviene del latín identitas y de la entrada idem, que significa lo mismo o igual que. Cuando se habla de identidad, generalmente nos referimos a esa serie de rasgos o características que tiene una persona que lo distingue de los demás. Cada uno de nosotros aquí somos distintos. Nadie es igual a nadie. Dios nos creó así. Somos diferentes, tenemos un diseño diferente. Pero también, yo he entendido, identidad también tiene que ver con aquella apreciación o percepción que cada persona tiene de sí misma en comparación de otros. Ministré hace años a un joven de 15 años y le dije, ¿cómo te ves? ¿Cuál es la fotografía que tenés de vos? Le estaba preguntando su identidad y me dijo, fracasado, de 15 años. Le hacían bullying en el colegio. Por eso es que nosotros los padres necesitamos afirmar la identidad de Cristo en nuestros hijos. Entonces, tiene que ver con aquella apreciación o percepción en comparación con otro, con aquello con lo que nos identificamos. Cuando entendemos lo que somos, vamos a definir la verdadera necesidad de nuestras vidas. Cuando usted entiende quién es, alguien tan importante, tan amado para Dios, va a definir que su verdadera necesidad no es plata, oro, cosas materiales. Va a definir que su verdadera necesidad es Cristo. Conocerlo a Él. Llenarnos de Él, que Él se forme en nosotros. Esa es la verdadera necesidad, porque si en Él tenemos todo, todo lo demás que pensamos que necesitamos más que a Él, va a comenzar a fluir. Entonces, la verdadera necesidad de nuestras vidas, las acciones, prioridades, elecciones y gustos. Nuestra identidad está en Cristo. Nosotros somos en esta tierra como Él es. Primera de Juan 4:17 nos habla, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Cuando usted se ve al espejo, no se descalifique. Diga, como es Jesús, así soy yo en este mundo. Usted tiene su naturaleza, tiene su esencia, su libre albedrío. Si entiende lo que tiene, lo va a llevar a tener, a pasar el tiempo en la comunión con Él, para lo que Él es, pueda crecer, pueda formarse en usted y se pueda manifestar. Los que creemos somos la extensión de Cristo, somos esas ramas fructíferas, porque Él es la vid y nosotros somos los pámpanos y estamos diseñados a dar fruto. Pero ¿cómo es que se puede dar fruto si no permanecemos? Los pámpanos son esas ramitas que van a establecer el sarmiento, que es el racimo de las uvas. Pero si usted corta eso, ¿qué va a pasar? Se va a podrir a los 3-4 días. Por eso Adán cortó por su desobediencia la relación con el fluir de la vida. ¿Y qué fue lo que tuvo? De una naturaleza incorruptible se convirtió en una naturaleza corruptible, el viejo hombre. La importancia de entenderlo. Entonces, nosotros somos
la extensión de Cristo en la tierra. Somos esas ramas fructíferas que tienen su esencia y al permanecer en Él es que damos fruto. Si permanecéis en mí, podés dar fruto, dijo Él. Esta es la razón de la oposición, impedir que el fruto alcance madurez. Nosotros necesitamos esa madurez espiritual, porque la carne nos juega una mala pasada. Cristo nos invita a levantarnos, a salir de la rutina, del urgente, para tener comunión con Él. Y lo dice en Cantares. Dice, levántate, amiga mía, hermosa mía, y ven. Está llamando a la comunión. Ha pasado el invierno, la lluvia se ha ido, han brotado las flores en el campo. ¿Sabe qué les estaba diciendo? Están en un nuevo pacto. En este nuevo pacto todo lo vemos diferente. Lo vemos de colores, no esos días grises de invierno. Todo comienza a florecer porque hay procesos en esta vida. Si estamos en Cristo, vamos a reverdecer. Este reverdecer va a dar renuevos, va a dar flores. Y de las flores vienen los frutos. Van a salir después los frutos. Entonces Cristo nos invita a permanecer en comunión con Él, enfocados, confiando, atentos a su voz. El avisado ve el mal y se aparta. Mas los simples, los que tienen en poco esto, pasan y reciben el daño. La comunión permite vivir disfrutando oír su voz, comer del árbol de la vida que venimos hablando, que estaba plantado en el centro del huerto del Edén. Había muchos otros árboles, pero lo central era el árbol de la vida. ¿Qué tipifica? ¿Qué figura? ¿Cuál es la sombra de eso? Cristo. Y la orden para el hombre era cuidar el huerto, cuidar la vida. Y eso es lo mismo para hoy nosotros. Entonces Él dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y aquí el Cantares 2:15 nos habla, cazadnos las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Significa el fruto está madurando. Si Él es la vid, nosotros los pámpanos, va a haber una viña frondosa, llena de frutos, pero es ahí donde aprovecha estas zorras pequeñas, que no representan peligro, porque decimos, esto es pequeño. La Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de ninguna de estas cosas. Todas las cosas me son lícitas. Eso dice el apóstol Pablo, entendiendo que lo que no representa peligro, lo dejamos avanzar en nuestras vidas. Entonces, las zorras pequeñas son decisiones, pensamientos, actitudes, producto de las distracciones o situaciones no resueltas. Son zorras que intentan comer lo que nos da fuerza, intentan comer nuestro gozo. Y el objetivo certero y estratégico para distraernos y que no se desarrolle el fruto. Entonces, pero hay hijos de Dios que en medio de las circunstancias, las situaciones, los desiertos, entendieron
valorar y cuidar la comunión. La comunión con la vida nos va a traer a la comunión con el cuerpo. Y pasaban cosas terribles. Jeremías 27. Este es un profeta del Antiguo Pacto, que Dios le mandaba hablar palabras rectoras de alineamiento, palabras duras al pueblo, porque el pueblo estaba en franca retirada de Dios. El pueblo estaba operando en el pecado, teniendo otros ídolos, otros dioses. Y él hablaba lo que Dios le mandaba hablar. Pero claro, a nadie le gusta. Como hemos venido diciendo, nos encantan las profecías, pero las advertencias no. Pero la gente madura aprecia tanto las profecías como las advertencias, porque vienen del mismo árbol, vienen de la misma esencia que es el amor, para cuidarnos, para cuidar esta vida. Entonces él ya no podía más, estaba afrentado de muchas maneras, perseguido de muchas maneras. Pero ¿sabe qué él dijo? Por favor, 27. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Hay una seducción del enemigo y de la carne que produce esclavitud y culpa. Pero hay otra seducción del amor de Dios que produce libertad, verdad y descanso. Entonces, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día, no era cada mes, cada día he sido escarnecido. Cada cual se burla de mí. Cualquiera, cuando la carne gobierna, se aparta. Y él pensó y dijo, no me acordaré más de él, no hablaré más de él. Por favor, el 9. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. El fuego de la pasión. Cuando conocemos a Cristo, es una pasión que arde en nuestro interior. Ese fuego que no solo alumbra, ese fuego que derrite el hielo de nuestras vidas frías, tibias, en rutina, apartadas de Él. Entonces, me sedujiste y me has vencido. ¿Qué nos ha seducido de Dios? Entender su amor. Ese amor que no escatimó a su Hijo para darlo por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Esto es espectacular. Esta es la vida en Cristo. Esta es la verdad. Por eso es que no es una religión. Es una realidad que debe gobernarnos. Estamos en Cristo, que es el Edén espiritual, un lugar de delicias. En su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Eso lo decía un apasionado, un hombre valiente, un hombre de fe, un hombre de guerra, el rey David. Por esta razón necesitamos enfocar la visión y soltar lo que debemos soltar. Soltar los pesos. Eclesiastés 3:6 dice, hay tiempo de buscar y tiempo de perder. Aquí vemos un contraste. Hay un tiempo para buscar, pero hay un tiempo para perder. A veces nos aferramos tanto a algo que nos perdemos nosotros. Nos perdemos de disfrutar por estar agarrados. Tener agarrado algo, aunque sea por algún tiempo, te va a pesar, te va a cansar. Es un peso, es un obstáculo para
maniobrar. Tus manos están ocupadas. Tiempo de guardar y tiempo de arrojar. Hay verdades pasadas que eran figura y sombra de las verdades presentes, de la verdad presente que es Cristo Jesús el Señor. Necesitamos el vino nuevo, ese vino nuevo que es el mismo Cristo procesado. Porque hasta el siglo XIX dice que la técnica para hacer vino era machacar las uvas, pisotear las uvas con los pies, para que no pierdan sus propiedades. El mosto para que no pierda su propiedad. Entonces es un producto de un proceso. ¿Pero qué da? El vino tiene dos significados o más: revelación y gozo. El vino está casado con el gozo. Nehemías dijo al pueblo que estaba muy cansado de haber construido un muro, que lo vamos a ver el próximo domingo. Y les dijo, no teman, gócense, tomen el vino, porque el gozo del Señor es la fortaleza de sus vidas. El vino representa el gozo del Espíritu. Entonces, hay cosas que debemos soltar. ¿Y cómo es que las soltamos cuando estamos tan aferrados a ídolos, a personas, a situaciones, a cosas? Muriendo, yendo a la cruz. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Hay cosas que nos deslumbran, nos hechizan. Hay evangelios diferentes. Los evangelios sin cruz. ¿Qué es lo que nos atrae a otra fuente que no es Cristo y perdemos de vista la cruz? Un evangelio de recompensas. Ahora mira en internet. Un evangelio de recompensas. Si haces esto, Dios te va a dar esto. No es verdad. Dios te dio todo en Cristo. Esa es la única verdad. Pero como no hemos escudriñado las escrituras para encontrar a Cristo en las escrituras, seguimos mendigando lo que ya tenemos, lo que ya Dios nos entregó. Dios nos entregó todo en su Hijo antes de que nosotros hiciéramos algo. Recordemos el éxito, la palabra éxito. Hemos hablado antes su etimología en latín, exit, que significa salida. La cruz es la salida de la oscuridad a la luz, de la muerte a la vida, de la derrota a la victoria. La cruz es la salida de la enfermedad a la sanidad. No hay victoria sin cruz. No tratemos de evitar la cruz. Cuando te ofendan, cuando hablen mal de ti, cuando mientan acerca de ti, cuando te hagan conjeturas de tu vida, ve a la cruz. Decide morir, decide perdonar. ¿Pero qué hacemos? Tomamos en nuestra propia justicia y nos enojamos y peleamos. Nos pasa a todos. Entonces, no busquemos la satisfacción de nuestra propia razón o sabiduría, o en nuestra propia justicia. Busquemos a Cristo y vamos a la cruz. Dios ve la humanidad a través de dos hombres, el primer Adán y el segundo Adán. En el primero todos mueren, en el segundo todos viven. Romanos 5:15 dice, pero el pecado de Adán no puede compararse con la gracia de Dios, pues si por el pecado de un solo hombre murieron todos, ¿cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre
Jesucristo, abundó para todos. Adán perdió el enfoque eterno porque lo cambió por una recompensa temporal. Estos hombres representan dos naciones. Nosotros vemos en Génesis 25 cómo Isaac oró por su esposa Rebeca, quien, cuando sus hermanos la enviaron para que ella pueda ser esposa de Isaac, le dijeron: sé madre de naciones. Le dieron una palabra profética. Pero ¿qué pasó? Vino la contradicción. ¿Usted ha tenido contradicción cuando alguien le ha hablado una palabra maravillosa, espectacular, que se alegra? Pero después viene la contradicción. ¿Para qué viene la contradicción? Para que nos afirmemos en la fe, para que conozcamos al Señor y sepamos que cuando Dios habla, el universo se tiene que someter. Pero esto no es de un día. Hizo esto, ya está desechado, ya no miro más a esta persona. No, es un proceso donde nosotros necesitamos permanecer por la fe. Y esa contradicción se vuelve en un dulce fruto que podemos comer. Entonces, ¿qué pasó? Vas a ser madre de naciones, le dijeron a Rebeca. Y cuando se casó, sucede que era estéril. ¿Pero qué pasó? Gracias por los varones. Este es tiempo de varones. Valoro a los varones que están aquí hoy. Estamos orando por ustedes con nombre. Este es el tiempo de que el varón tome su lugar en Cristo Jesús el Señor. El esposo, un varón de Dios. Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Pero cuando concibió, habían 2 bebés en sus vientres. Y esos peleaban terriblemente desde el vientre. Y ella fue a consultar a Dios. ¿Y Dios qué le dijo? Necesitamos leer las Escrituras con la revelación de la verdad presente. Dios le dijo: 2 naciones hay en tu vientre. 2 pueblos saldrán de tus entrañas. Pero el mayor servirá al menor. Todos nosotros hemos nacido la primera vez físicamente, vivos pero muertos espiritualmente. Pero todos los que hemos recibido a Cristo hemos tenido un nuevo nacimiento. Ese es el segundo nacimiento. Por lo tanto, el viejo hombre que nació con nosotros la primera vez se tiene que someter al nuevo hombre que está en nosotros, que es Cristo. Un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Aquí estaba hablando de 2 naturalezas y esas 2 naturalezas están dentro de nosotros. El viejo hombre y el nuevo. La vieja naturaleza fue clavada en la cruz, pero tú tienes un libre albedrío y a quien tú alimentes, eso es lo que te va a gobernar. Esa vieja naturaleza no necesita algún tipo de alimento especial. Nuestra alma es la que tiene comunicación con el mundo exterior. Todo lo que ve, todo lo que oye, chismes, películas, pornografía, en fin, sin número de distracciones. ¿Son malas en sí las distracciones? No. Te roban el tiempo, sí. ¿Está bueno distraerse? Claro que sí. Pero todo tiene un tiempo. ¿Cuánta gente pierde sus años y sus vidas, los jovencitos ahora, en las redes, en los juegos en línea? Entonces, importante poder entender que lo que nos distrae nos separa de la comunión con Dios.
y vienen los ofrecimientos porque así va a ser. Hay alguien interesado en cortar tu comunión. Dice que Esaú era el mayor, era cazador, cazaba animales en el campo. Y Jacob era un hombre quieto, de tiendas. Y un día Esaú vino cansado del campo. Y su hermano Jacob estaba haciendo un guisado delicioso de lentejas. Y Esaú le dijo, dame de tu guiso. Y como representan dos naturalezas, Esaú la carnal, Jacob la espiritual. Y la espiritual se supone que está enfocada en el propósito eterno. Y le dijo, te doy si me vendes tu primogenitura. En el Antiguo Testamento la primogenitura era todo. Era muy bendecido el primer hijo, porque tenía derecho a toda la herencia, a todas las riquezas. Tenía derecho a la autoridad, tenía derecho a todas las promesas. He aquí, yo me voy a morir. ¿Y para qué pues me servirá la primogenitura? Esta respuesta está en el corazón de cada ser humano, porque desde que se separó de Dios, separación significa muerte. Y dice la Biblia en Hebreos 2, que estábamos sujetos a servidumbre, a esclavitud, por temor a la muerte. Por eso es que Cristo se hizo carne y fue a la cruz, murió y nos libró del temor a la muerte. Yo le tenía terror a la muerte. ¿Cómo será? ¿Qué será? ¿Cómo? Tenía un problema en mi matriz. Esos procesos benditos de Dios. Tenía mucho dolor y mucho miedo de morirme. Ya estaba mi hemoglobina en 7. Pero ¿sabe qué? Ahí conocí verdaderamente el poder de Dios. Ahí conocí la verdadera libertad. Cuando decidí morir y dije, Dios, me rindo. Si me querés llevar, ya, basta de estar en agonía. Basta de estar con este terror, temblor. Porque tenía miedo a la muerte. Y en el momento que lo dije, fui liberada hasta ahora. Fui libre. Porque Cristo nos hizo libres del temor, de todo tipo de temor. Entonces este hombre habló lo que había en su corazón. ¿Para qué me sirve la primogenitura si voy a morir? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Amados, ¿le pasa esto a usted? Qué terrible este tipo. ¿Cómo le pasó eso? Nos pasa todo el tiempo. Todo el tiempo estamos eligiendo otras propuestas. Elegimos propuestas que nos van a dar una satisfacción momentánea. Y obviamos, desechamos el gozo continuo que es en nuestras vidas, que es Cristo. Y esta lucha de estas dos naturalezas está en nosotros. El apóstol Pablo decía, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. ¿Cuál es el mal? La vieja naturaleza. Porque según el hombre interior, la nueva naturaleza, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y él estaba angustiado porque no entendía. Dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero en esa comunión con Cristo vino la revelación. Y él dijo, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, él entendía que la gente sin Cristo está en una condición de muerte y separación, de la ley, de la condenación.
Pero los que están en Cristo pasaron a otra condición. ¿Por qué? Porque ya no están en la ley de Moisés, están en la ley del Espíritu. Y Pablo lo dice. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esto es descanso, amado. Conocer esto es glorioso. Y usted dice, ¿y qué si fallo? Te rindes, te humillas y sigues en proceso porque eres hijo de Dios. Hay situaciones, hay cosas que vemos como desordenadas en la vida de otros o en nuestras vidas. Y ahí queremos meterle mano para que se ordene. Sin preguntar, sin entender que Dios permite esas cosas para alinear los corazones. Esto le pasó a un hombre que estaba guiando un carro que tenía el arca con la presencia de Dios en el antiguo pacto. Y los bueyes tropezaron y él extendió su mano para arreglar lo que Dios estaba permitiendo. ¿Te ha pasado? A mí hartísimas veces. Un día estaba orando por una persona y clamándole, por favor, Señor, hace esto, para que no se rebele contra vos, hace esto, dale trabajo, hace. Y el Señor me habló. Lo estoy corrigiendo y vos estás metiendo tu mano porque la oración tiene poder y estamos interfiriendo en la mano de Dios que está permitiendo cosas para alinear las vidas de las personas. Pero nosotros queremos cambiar. Él es soberano. Él sabe cómo lo va a hacer. Dice que Usa murió por la temeridad, por el temor. ¿Y qué significa Usa? Oiga, eso es lo extraordinario en la palabra. ¿Sabe qué significa Usa? Fuerza humana. La fuerza humana no es aceptable delante de Dios, porque Él necesita hombres y mujeres pobres en espíritu que reconocen su necesidad de Dios, que reconocen que en sus propias fuerzas no lo pueden hacer. Esto no es con pelea ni con ejército, esto es con el Espíritu de Dios. No le pelees al que está en otro camino. ¿Cuántas veces las familias están en división? Y Jesús lo dijo. Desde ahora estará el padre contra los hijos contra las nueras, contra las suegras y eso. No, pero, ¿no ves? Pero, ¿por qué? ¿Sabe por qué? Porque no hemos muerto y no permitimos que Dios haga la obra en las personas. En vez de atraerlos, los alejamos contándoles sus pecados. Si ya ellos lo saben, ya ellos tienen culpa por su pecado. ¿Qué necesitan ver? Una familia que a pesar de su pecado los ama, que a pesar de su pecado les habla bien. ¿Sabe por qué? Porque eso es gracia. Vamos a seguir identificando zorras pequeñas. Hebreos 12:14, hablando de esa naturaleza carnal que menosprecia los tesoros celestiales. Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La paz es un fruto del Espíritu y la santidad es la vida misma de Cristo que está en nosotros, que está fluyendo dentro de nosotros como una esencia. ¿Y qué pasa cuando fluye esta vida de Cristo? Es lo que nos transforma. Permitir el fluir, el crecer de esta vida es lo que nos transforma por dentro y se hace claramente visible por fuera. Esta vida se activa en la comunión con Cristo, porque dice 1 Corintios 1:4 me parece, fiel es Dios que nos llamó a la comunión con su Hijo. Importante la comunión con Cristo.
Entonces, la amargura es una sustancia activa del viejo hombre. El hombre carnal es susceptible y ofendible. Se ofende de todo. Jesús le dijo a sus discípulos, ¿esto les ofende? Porque él hablaba palabras de verdad, duras a veces. Hablaba palabras rectoras para alinearlos. Y lo seguían muchos, pero muchos lo dejaron. Y él dijo, ¿esto les ofende? ¿Ustedes también se quieren ir? Pero hay un entendido medio loco que metía la pata cada vez, pero amado por Jesús. Dijo, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Pedro. Entonces, muy importante entender lo que dice aquí, vamos a seguir leyendo. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. La comida más cara de la historia, un plato de lentejas. Le costó bien caro. Entonces, en el diccionario Wild, la palabra profano en el griego traducida significa, o sea, es bebelos, que significa alguien que carece de toda relación, afinidad o conexión con Dios. Esaú nunca tuvo en cuenta a Dios, nunca tuvo relación, comunión con Dios, nunca pensó en Dios. Si usted lee en Génesis donde aparece él 25 en adelante, nunca se ve ningún tipo de relación de Esaú con Dios. ¿Y sabe por qué? Porque este hombre representa la naturaleza de la carne, que no quiere nada con Dios. No tiene conexión, no tiene comunión con Él. Y Dios tampoco tiene comunión con Él, con la carne. El fruto de la carne no es contabilizado en la agenda de Dios. Nosotros lo vemos cuando Abraham se dio a la carne por la insistencia de la mujer. Llégate a mi esclava para que de ella me deje un hijo, siendo que Dios le había dado una promesa. Se rindió a sus encantos y se metió con la esclava y tuvo un hijo esclavo. Y tuvo un hijo y tuvo un hijo que no era contado por Dios. Cuando le habló que entregue, que sacrifique a Isaac, le dijo, ve al monte Moriah y sacrifica a tu hijo, a tu único hijo. Yo dije, Dios mío, ¿qué le pasó a Dios? Se olvidó que tenía a Ismael, el primero. Pero otra vez podemos ver, amados, lo primero siempre está mostrando la carne, obra de la carne. El segundo, Isaac, el fruto del Espíritu, el fruto de la fe, el fruto de la obediencia. Porque nadie me charla que cree pero no obedece. La fe tiene su obra y es la obediencia. Entonces, Esaú menospreció su legado, su derecho a todas las bendiciones. Pero hubo otro hombre que menospreció el oprobio, la deshonra, la vergüenza, estando desnudo en una cruz. Jesucristo. ¿Por qué? Porque por el gozo puesto delante de él, menospreció la cruz, que era figura de maldición, de vergüenza. ¿Y sabe cuál era el gozo? Usted y yo. Él nos vio antes. Antes de que el mundo fuese, fuimos diseñados en Cristo. Él nos vio antes en Cristo. El libro de Hebreos es muy interesante y el capítulo 12 lo he leído a fondo. Me ha ministrado tanto, hay tanta riqueza en este capítulo 12. Ahí es donde estamos leyendo ahora. Y también habla que Dios a los hijos que ama
corrige y disciplina, porque los ama. Pero también dice que ninguna disciplina al presente es causa de gozo, sino de tristeza a los que en ella han sido ejercitados. Lo vamos a leer. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Nosotros venimos hablando en Isaías 61:3 que somos árboles de justicia, que dice Isaías 61:3, haciendo también un contraste, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Pero Él nos cambió en este nuevo pacto. En vez de ceniza, en vez de tu esfuerzo, gloria. ¿Qué gloria? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Si Cristo no está dentro de nosotros, no hay esperanza. Él es la gloria de Dios. Y nosotros estamos en Él. En este nuevo pacto, amados, el pacto es con el Hijo. En el antiguo pacto, el pacto era con el hombre. Y el hombre falla, somos débiles. Pero gracias a Dios por su sabiduría y su amor, en este nuevo pacto, el pacto de Dios es con Cristo, con el que no falló. ¿Y sabe qué? Y nosotros estamos en Él, en Cristo. Dice Isaías 58, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Esta es la norma en el reino. Dios nos quitó del yugo del viejo hombre. Y la norma en el reino es que así como se hizo con nosotros, nosotros hagamos con los demás. Quitar todo yugo, perdonar, dejar ir libres a los quebrantados. Porque descansar es soltar. Nosotros estamos en descanso ahora porque hemos aceptado a Cristo. ¿Para qué pesarnos con amargura? La gente que no perdona está cargando un peso muerto. La gente que no perdona no se queda solamente ahí, se activa, como vimos antes, se activa la amargura, se activan raíces de amargura y dan frutos de los malos. Entonces, cuando nos rendimos de verdad, entregamos al Señor, dice Jehová, Isaías 58, te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como un huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzada para habitar. Esto era en el antiguo pacto. Ahora nosotros somos ese huerto de riego porque estamos en Cristo. Y Él es la fuente de agua viva que riega este huerto. Esas aguas que nunca faltan es Cristo. De ahí la importancia de cortarnos la comunión con Él para que no siga fluyendo la revelación del Espíritu que da vida, porque en este nuevo pacto, lo dice Jeremías 31, lo vamos a ver el próximo domingo. Dice, nadie enseñará a su compañero diciendo, conoce al Señor porque todos me conocerán. En este nuevo pacto no se imparte letra, la letra que mata, la letra que aprendiste en tu mente. En este nuevo pacto se imparte la vida del Espíritu, porque la palabra fue grabada en tu corazón. Está escrita
no con tinta, dice el apóstol Pablo, sino con la sangre de Cristo. Entonces, aquí volvemos a repetir Hebreos 12, 16 al 18. Dice, no sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Esto nos está hablando del monte Sinaí. Habían dos montes, figura. El monte Sinaí figura de la ley, porque ahí se dio la ley. Pero en ese día murieron 3,000 personas. Y Moisés dijo, estoy espantado y temblando. La ley mata. ¿Sabe cuál es la fuerza del pecado? La ley. Cuando te prohíben, no hagas. Eso es lo que más quieres hacer. Pero ¿cuál es la fuerza de la gracia en el nuevo pacto? El amor incondicional, que se va a impartir en tu vida, que ya se impartió como una naturaleza. Esa naturaleza que no quiere pecar, que no le agrada el pecado. Dice, sino que os habéis acercado, Hebreos 12, 22, al monte de Sión. Este monte significa la gracia, figura de la gracia. A la ciudad del Dios vivo. ¿Cuál es la ciudad del Dios vivo? Es la iglesia. Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos. Usted es un primogénito porque está en el primogénito. En Cristo, el primogénito de toda la creación, el primogénito de los muertos, el primogénito de todas las cosas. Aunque sea el quinto hijo, usted es primogénito. Tiene derecho a la herencia, tiene derecho a todas las promesas, a todas las riquezas de la gracia y de la gloria de Dios. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Su nombre está inscrito en el cielo. Usted es conocido en el cielo. A Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. En su espíritu usted es completo y perfecto, pero su alma necesita una transformación. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Nosotros venimos hablando que somos árboles de justicia, y estos árboles de justicia se convierten en instrumentos de justicia y sirven a la justicia. Y Apocalipsis dice que a su esposa está, la esposa que es la iglesia, la esposa de Cristo, está vestida de lino fino, blanco y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Porque yo puedo decir, yo estoy en la justicia de Dios, yo soy la justicia, pero mis palabras con mis acciones están disociadas. Necesitamos coherencia. Aquí ya vamos cerrando. El segundo Jacob representa la nueva naturaleza, el nuevo hombre, la cual se deleita en las cosas que son del Espíritu, se somete y manifiesta el olor fragante de conocer a Cristo. Y el jueves alguien preguntó en el grupo, ¿pero cómo se le va a dar toda la herencia, la primogenitura, a un hombre que mintió? A un hombre que para obtener la bendición de su padre suplantó a su hermano, porque se puso una piel de ovejas, porque él era lampiño, no tenía vello, y el hermano era velludo. Y por el consejo de la madre, el padre, que era el que daba la bendición, le dijo a Esaú, hijo, quiero comer de tu casa. Anda, caza un animal y tráemelo. Entonces la madre lo oyó y le dijo a Esaú, prepara un cabrito y te voy a poner. No, mamá, me va a descubrir. No. Y así lo hizo. Suplantó al hermano
Y toda la bendición del primogénito vino sobre Jacob. Y alguien preguntó en el grupo, ¿pero por qué? ¿Cómo? Si engañó y mintió. Pero la Biblia siempre nos va a mostrar la gracia de Dios. Siempre va a mostrar que lo que nosotros hemos recibido, toda la raza humana, es por gracia. No es por obras, es por gracia. Jacob, el engañador, recibió toda la herencia, toda la primogenitura por gracia. Pero ¿sabe qué? Hay una ley de la siembra y la cosecha. Después pagó, después cosechó, mejor dicho, lo que había sembrado. Fue a la tierra, a otra tierra, allá encontró, se enamoró de una mujer muy bella y trabajó 7 años duros por esa mujer, porque la amaba. Pero la primera noche de bodas, cuando despertó, sorpresa, era la mayor, era la hermana mayor, era la no amada que estaba en su cama. Y reclamó y dijo al suegro, en nuestra tierra no se hace así. Primero se da a la mayor. Pero yo trabajé por la menor. Pero ese estaba recibiendo su cosecha, le engaño. Entonces dijo, no me importa, trabajo otros 7 años por la que amo, por la menor. Y dice que esos 7 años le parecieron como pocos días porque la amaba. Y dice que su salario le fue engañado 10 veces en el transcurso de los años que estuvo ahí. Hasta que un día el Señor le habló y le dijo, vuelve a tu tierra, que te haré bien. Está en Génesis 32, 9. Pero este hombre había prosperado mucho, era muy rico, porque el Señor lo había bendecido. Él solo le engañaba, pero el Señor le dio una táctica, una estrategia espectacular. Él ponía unas varas de colores cuando las ovejas y las cabras iban al abrevadero a tomar agua. Y ellas, cuando concebían, estaban mirando esas varas de colores, porque el trato era, todas las blancas son tuyas y las pintadas son mías, le dijo. Porque es raro que nazcan ovejas pintadas, ¿sí o no? O de color. Pero es que para Dios no hay nada imposible. La gente de fe desafía la naturaleza. ¿Sabe qué pasó? Todas las pintadas eran más que las blancas. Donde este hombre se hizo riquísimo y el suegro le decía, me has robado, me has robado. Era la bendición de Dios. Entonces, ¿de qué bien estamos hablando? Si él era muy rico, estamos hablando de otro bien mayor. Porque Dios le dice, tú me has dicho, vuelve a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Vamos a Génesis 32, al que sigue. Y dice que dejó todo y pasó el vado de Jaboc. Y ahí se quedó solo. Y un varón luchaba con él. ¿Quién es ese varón? No era un ángel cualquiera. Era el Hijo de Dios que luchó con Jacob. Y dice, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Había una lucha de 2 naturalezas. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo. ¿Cuántas veces, amados, la vieja carne quiere prevalecer? Y el Señor hace algo. Te deja una marca para que dependas de Él para siempre. ¿Sabe qué hizo? Descoyuntó, dice, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob
mientras con él luchaba. ¿Qué pasó? Tocó su caminar. Ya nunca más caminó igual. Esta es una figura muy importante. Jacob caminó dependiendo de Dios, en comunión con Dios. No es mi fuerza, no es mi sabiduría. Hay cosas buenas que queremos hacer, sí, pero si no dependemos de Dios, nos adelantamos, metemos la pata, como Usa, que quiso detener el carro y murió. Necesitamos entender los tiempos, escuchar la voz de Dios. ¿Cuándo es el tiempo? Y dijo, déjame, dijo Jesús, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Escribí algo que me inspiró el Señor, lo voy a leer. Jacob era un hombre muy rico materialmente. Entendió la verdadera bendición, por lo que le dijo a Cristo, no te dejo si no me bendices. Por supuesto que no hablaba de los bienes materiales, sino del bien mayor, la salvación de su alma, al ser transformado en un nuevo hombre. ¿Por qué? Por conocer a Cristo, por ver cara a cara a Cristo, para disfrutar el descanso que solo hay en su presencia. Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Esto sucede en la comunión, sucede en la palabra. Y Jacob le dijo, no te dejaré si no me bendices. Obviamente que no estaba pidiendo cosas, estaba pidiendo conocer a Cristo. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Amados, cuando estamos conociendo a Cristo, ¿sabe qué pasa? Ahí también nos conocemos a nosotros. ¿Cuál es tu nombre? ¿Jesucristo sabía el nombre de Jacob? Claro que sí. ¿Pero qué quería? ¿Qué significa Jacob? Engañador, suplantador. Quería que él reconozca. Sí, Señor. Así he hecho, así soy. Pero quiero ser transformado. No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Él permaneció, amados. Él permaneció queriendo hasta el final lo de Dios. Porque esa naturaleza nueva es la naturaleza de Dios. Que no quiere el pecado. Quiere vivir en libertad. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Esa naturaleza siempre vence. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. ¿Ve? Lo quería conocer a Cristo, al ungido de Dios, al que salva, al que libra, al que sana, al que fortalece al cansado, al que no culpa, al que quita el peso. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y mi alma fue librada. Esto necesitamos cada día. Nuestra alma necesita ser salvada. Lo que está en nuestro espíritu perfecto necesita comunicarse al alma, la perfección de Cristo. Vi a Dios cara a cara y mi alma fue salvada.